Episodio número 2977. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando hoy este martes 3 de diciembre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En el marco de esta lección número 10, el camino, la verdad y la vida, con el texto a memorizar de Juan capítulo 1 y el versículo 18. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Juan capítulo 1 y el versículo 18. Esta semana hemos estado abordando diversas lecciones. Desde el pasado sábado domingo estuvimos viendo Les he dado ejemplo, esa lección maravillosa donde inequívocamente vimos que Jesús enseñó a sus discípulos acerca de lo que iba a acontecer para que vieran como evidencia que Él era el verdadero Hijo de Dios. Ayer lunes estuvimos viendo Ciertamente Volveré y cómo estos detalles donde Jesús da instrucciones especiales finales antes de su muerte, cuando le dice: creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Todos esos detalles y básicamente el contexto vimos que era cuando ellos iban a negarle, en este caso Pedro, los discípulos iban a dispersarse, así que ese fue el contexto. Y para hoy vamos a estar viendo precisamente como se titula esta semana: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina, y también estaremos contando con el otro comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos a aplicar todo lo aprendido, pero sobre todo primero a entender para poder compartir con otros. Esto se refleje en un estudio de manera tal que pueda bendecir a nuestras familias, pueda bendecir a nuestros hermanos en Cristo, los compañeros de trabajo, vecinos, en fin, todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. De inmediato se nos invita a leer Juan capítulo 14, versículos 5 y 6, para responder a dos preguntas. Primero, ¿qué preguntó Tomás acerca del lugar a donde iba Jesús? Y segundo, ¿cómo respondió Jesús? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Juan capítulo 14, versículos 5 y 6. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está lo que dice Juan capítulo 14, versículos 5 y 6. Ahora sí, respondamos a las preguntas. Primero, ¿qué preguntó Tomás acerca del lugar a donde iba Jesús? Lo que Tomás preguntó, aquí escribí, iba enfocado no solo en dónde iba Jesús, sino más bien en cuál era el camino para llegar hacia el Padre. Ese era el énfasis, ese era el deseo final de Tomás. Y segundo, ¿cómo respondió Jesús? Aquí escribí que Jesús respondió sin titubeos, ni lugar a otros caminos, que Jesús es el único camino, además de la verdad y la vida, y agregó que nadie llega al Padre
si no es por medio de Él. También escribí que para mí es muy interesante que Juan inicia, o el Evangelio de Juan, ¿verdad? Inicia diciendo que todo fue creado por medio de Jesús. Y aquí, en más de la mitad del libro, el Evangelio de Juan es consistente diciendo que únicamente por medio del mismo Creador llegamos al Padre. Es sumamente interesante. Además de todo esto, lo interesante, ¿verdad?, que hemos visto hasta ahora, escuchemos el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien para hoy precisamente va a hablar acerca de Jesús es el camino. Bienvenido, pastor y profesor. Ante una incógnita que tiene Tomás, en Juan capítulo 14, versículo 5, Jesucristo le responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta respuesta que Jesucristo le dio a Tomás era bien fácil de aceptar en siglos pasados. Pero hoy en día, con el bombardeo que tenemos, con los medios de comunicación, los medios sociales, con los temas de inclusividad, los temas de unidad y otros muchos temas que se relacionan a estos, hoy en día para muchas personas es bien difícil aceptar lo que Jesucristo está diciendo en este versículo 6 de Juan capítulo 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo es posible que para llegar al Padre sea solamente a través de Jesús cuando hay tantas religiones que abogan, que creen en Dios? ¿Cómo es que Jesucristo diga que Él es el camino cuando hay otras religiones que tienen otros personajes principales que abogan que por aceptar lo que ellos dicen, las personas pueden llegar a estar con Dios? De diferentes maneras, claro está, pero pueden estar con Dios. ¿Cómo es esto? Bueno, la respuesta ante esto sería que en verdad hay muchos caminos y entonces Jesucristo está hablando mentira, Jesucristo se equivocó, o simplemente Jesucristo es el único camino. Entonces estamos aquí ante una encrucijada. ¿Qué vamos a aceptar? Porque si aceptamos que hay más caminos para llegar al Padre, además de Jesucristo, entonces Jesucristo no dijo la verdad en Juan capítulo 14, versículo 6. Él lo dijo bien tajante. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo no dijo, yo soy uno de los caminos. Jesucristo no dijo, para llegar al Padre se puede llegar por mí y también por otros medios. No. Eso no es lo que dice Juan capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6 deja que la persona, en este caso, tenga un solo pensamiento. O déjame decirlo de otra manera, no da oportunidad para tener otro pensamiento, otra alternativa. Cierra todas las puertas. En esto Jesucristo es bien claro, por no decir otra palabra. Yo soy el camino, dice él. No dice yo soy uno de los caminos. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ahí está el punto. O Jesucristo está hablando mentira, o Jesucristo está hablando la verdad. ¿Qué usted prefiere escoger? En mi caso, yo prefiero escoger lo que Jesucristo dice. Claro está. Cuando escojo lo que Jesucristo dice, soy cuidadoso con juzgar a los demás. Soy cuidadoso con juzgar a los que no creen lo que yo creo. Soy cuidadoso en yo, de una vez, ponerlos a ellos en el terreno de la perdición. Ese no es mi trabajo. La palabra de Dios me dice, el mismo Jesucristo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Por lo tanto, como yo creo lo que dice Juan, capítulo 14, versículo 6, también creo lo que dice Mateo, capítulo 7.
y el versículo 1, que es lo que acabo de leer. No juzguéis para que no seáis juzgados. De ahí que, como yo creo que Jesucristo es el camino para llegar al Padre, también creo que yo no debo juzgar a los demás que no creen lo que yo creo. Dios sabrá qué va a hacer con estas personas. Él sabe lo que debe hacer. Yo no sé lo que Él debe hacer. Gloria sea nuestro Dios. Muchísimas gracias, pastor, por este tremendo comentario, muy interesante, que aunque Jesucristo es el único camino para llegar al Padre, no debemos juzgar a aquellos que no saben esta verdad y que entienden que hay otras maneras de llegar a Dios, aunque inconscientemente estén equivocados. Dios puede decidir su caso de acuerdo a su sabiduría y a su justo juicio. Y obviamente esto no es de nuestra incumbencia, porque el juicio es de Él. Poderoso comentario como siempre. La pregunta de Tomás parece bastante lógica. Si no sabes a dónde va alguien, ¿cómo puedes saber el camino para seguir a esa persona? Por eso yo decía que más que saber a dónde iba, era cómo podía seguirle, porque obviamente era lo más importante. Jesús responde a la pregunta indicando que Él mismo es el camino. ¿El camino hacia qué o a quién? El camino hacia el Padre. En el prólogo del libro, Juan capítulo 1, los versículos del 1 al 18, se subraya la íntima conexión entre Jesucristo, el Verbo, y también el Padre. Juan 1:18, que es el texto a memorizar de esta semana incluso, dice que el unigénito o único, según una mejor traducción, Dios es el que ha dado a conocer al Padre. En otras palabras, repetimos esta parte: el unigénito o único Dios es el que ha dado a conocer al Padre. Dar a conocer en este contexto es traducción del verbo griego exegomai, que significa interpretar, exponer. De aquí se deriva la palabra exégesis, que significa dar a conocer el significado de un texto bíblico. Así Jesucristo es el vínculo con el Padre, quien explica o interpreta al Padre en favor del mundo caído. Por consiguiente, Él es la vía o el camino hacia el Padre. Sin Él, nuestra comprensión acerca de quién y cómo es Dios sería muy, pero muy limitada. Más de acuerdo no podría estar con el autor, porque esa es la realidad. Sin la explicación que da Dios a través de Jesús, sería imposible el hecho de poder entender. A continuación, se nos invita nuevamente a leer Juan capítulo 14, pero los versículos del 7 al 11, para responder a la pregunta: ¿cómo aclaró Jesús el malentendido de Felipe? Y precisamente este texto nos va a ayudar a entender el asunto de por qué Jesús nos ayuda a entender al Padre. Juan capítulo 14, versículos 7 al 11. Acompáñame una vez más a la lectura de la santa palabra de Dios. Juan 14, del 7 al 11. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras.
Ahí está lo que dice Juan capítulo 14, versículos 7 al 11. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cómo aclaró Jesús el malentendido de Felipe? Aquí escribí: Jesús le dijo claramente a Felipe que el Padre obraba por medio del Hijo y el Hijo obraba por medio del Padre, de modo que el mismo carácter amoroso, la misma bondad, el mismo poder y la misma misericordia es manifiesta en ambos, de manera que estar con uno es lo mismo que estar con el otro. Aunque son personas diferentes, eso está claro, son tan idénticas en carácter y en personalidad que al estar con Jesús podrían haber dicho: hemos estado con el Padre. Felipe pidió ver al Padre, algo que ningún ser humano pecador puede hacer y vivir. Eso lo dice Éxodo capítulo 33, los versículos del 18 al 34, y también el capítulo 34, versículo 9, y Juan capítulo 1, versículo 18. Todo eso está bien claro. Nadie puede ver al Padre. El único que nos ha dado a conocer el carácter de Dios es Jesús, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Las interacciones que tuvieron todos los apóstoles, las interacciones que tuvieron primero los profetas y los padres, los patriarcas, todos fue con Jesús. El Padre nunca ha visto ni ha dado audiencia a ningún ser humano. Escúchelo bien. Jehová es Jesús, Jesús preencarnado. El ángel de Jehová es Jesús. Jehová es Jesús. Por lo tanto, entienda esto: el Antiguo Testamento, cada vez que se había dado una interacción con Dios, era con Jesús. Por consiguiente, está claro que Jesús es el camino hacia Dios. Sin Él, el camino se vuelve oscuro e incierto. Él es la luz que ilumina el camino hacia Dios. Jesús une tres términos: camino, verdad y vida. El término camino solo se utiliza en Juan 1:23, en relación con la preparación del camino a Jesús por parte de Juan el Bautista. Y aquí también en Juan capítulo 14, versículo 6. Así que solamente en Juan 1:23 y Juan 14:6 se habla de esto del camino. La verdad y la vida son los temas principales del Evangelio. Nuestro estudio del miércoles y jueves hará hincapié en el concepto de verdad, un tema crucial, especialmente en un mundo en el que se cuestiona la idea misma de verdad. Se hace entonces la pregunta final: ¿por qué es tan reconfortante darse cuenta de que Jesús es la mejor revelación de cómo es Dios el Padre? Aquí escribí: porque como dice la Biblia, nadie ha visto al Padre, de modo que lo que conocemos del Padre es únicamente por medio de Jesús. Lo interesante es que a pesar de todo esto, hemos podido tener una revelación idéntica del carácter del Padre por medio de Jesús, y esto nos basta. A diferencia de Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Ya con Jesucristo hemos visto al Padre y nos basta. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que yo soy el camino, la verdad y la vida. No es solamente una declaración más. Cuando Jesús dice esto, es porque está definiendo la única vía de acceso al Padre. El único camino hacia Dios es el mismo Dios. Pero ¿el Dios qué? El Dios Hijo. Porque al ver al Hijo, hemos visto al Padre, y de esa manera entonces vemos un carácter idéntico, un carácter en el cual podemos decir que hemos visto el carácter del Padre. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad
de conocerte a través de Jesús. No tendríamos ni la más mínima idea de cuál es tu carácter si no fuera por medio de Jesucristo. Por lo tanto, te agradecemos que te nos revelaras de la manera en que lo has hecho, a pesar de que no podríamos sobrevivir si tú te mostraras en persona físicamente a nosotros. Has buscado los medios para que se pueda establecer esta comunicación. Ayúdanos, oh Dios, a contemplar tu carácter cada día más por medio de Jesús, por medio de todo lo que Él ha hecho, por su vida, por sus testimonios, por sus obras. Ayúdanos, oh Dios, a verte reflejado en Jesús, para que de esa manera podamos imitar tu carácter y también nosotros parecernos a ti. Ayúdanos, y te lo pedimos y te lo agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para mañana, miércoles 4 de diciembre. Yo soy la verdad, tal y cual se había mencionado, ¿verdad? Dentro de la lección, esto se va poniendo más interesante en el marco de esta lección número 10, el camino, la verdad y la vida, con el texto a memorizar de Juan capítulo 1 y el versículo 18. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Juan capítulo 1 y el versículo 18. Tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989, 484-838-8989, y también vía el correo electrónico omarmedina113@me.com, omarmedina113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.